Bienvenidos a este quinto programa de la quinta edición de TV Morfosis, este espacio en televisión para hablar sobre la televisión y cómo se está transformando, una coproducción de Canal 44 y C7 Jalisco. Estamos en la Expo Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, el evento cultural de habla hispana más importante del mundo. Tenemos una cobertura amplia. Nos están transmitiendo en el canal 31.2 en Los Ángeles, a toda Iberoamérica por el canal Leer y en canal Zoom Colombia. También nos ven en 22 canales de televisión a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas de México. En internet tenemos dos streamings, uno es el de udgtv.com/TV Morfosis y el otro es el de c7jalisco.com. Pueden seguirnos en la conversación a través de las redes sociales con el hashtag TV Morfosis. Este año contamos con la presencia de más de 30 expertos de 8 países distintos. Entonces, para el programa de hoy vamos a conocer quiénes son nuestros 3 invitados. Alejandro Verano, argentino de origen. Alejandro Verano es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y fue decano de la Facultad de Comunicación Social de esta misma casa de estudios durante 2 periodos, de 2004 a 2007 y de 2007 a 2010. Publicó los tomos 1 y 2 del libro Medios de Comunicación en la Argentina, Diagnóstico y Perspectiva. Ha sido galardonado con diversos premios, entre los que figuran el premio local periódico La Justa, del Centro Cultural Los Hijos de Fierro, en La Plata, y el premio Arturo Jauretche a la cultura popular. Actualmente es director de Radio y Televisión Argentina. Manuel Méndez se ha involucrado profesionalmente en las áreas de programación y continuidad, selección y adquisición de materiales televisivos como series, miniseries y películas de largometraje. Además, se ha desempeñado dentro de la conducción, entrevistas, redacción de guiones y diversas negociaciones sobre impacto directo en la pantalla, específicamente dentro de los medios públicos como el Canal 13 Televisión Cultural de México, Canal 11 Telesecundaria y Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública. También es miembro de Periodistas Cinematográficos de México y de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, así como representante en México de la Deutsche Welle desde 1991 a la fecha. André Dorcé es especialista en estudios de comunicación y cultura, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se doctoró posteriormente en Estudios de Medios y Comunicación por el Goldsmiths College de la Universidad de Londres y realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y miembro del Consejo Directivo de la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad. En 2007, Dorcé diseñó y coordinó el proyecto Defensoría del Televidente del Canal 22. Ha colaborado con la Secretaría de Cultura del Distrito Federal en la elaboración del Libro Verde para la Política Cultural. Ha publicado diversos artículos académicos, así como capítulos en libros especializados, y ha participado en múltiples foros y congresos nacionales e internacionales sobre comunicación y cultura.
Guillermo Ortega Rancé, nacido en una familia de periodistas, Guillermo Ortega Rancé estudió Ingeniería en Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones en una búsqueda por entender y estar a la vanguardia de las tendencias que están transformando los medios de comunicación. Cuenta además con una maestría en Administración de Empresas por el Instituto de Empresas en Madrid. Profesionalmente se ha dedicado al diseño de nuevos modelos de trabajo colaborativo, de relación, de gestión de talento y de marketing basados en dinámicas de redes sociales. Guillermo Ortega Rancé se considera a sí mismo un periodista ciudadano. Guillermo Ortega Rancé ha sido corresponsal para distintos medios en radio y televisión. Colabora ocasionalmente en el periódico La Crónica de Hoy de la Ciudad de México y en blogs de negocios como CNN Expansión. Los últimos 6 años ha asesorado a gobiernos y grandes empresas de España, México y Chile sobre temas de innovación y competitividad. En los 4 programas anteriores, los que llevamos hasta ahora de la quinta edición de TV Morfosis, hemos ido aprendiendo muchos conceptos nuevos, conceptos que los expertos nos han compartido, que hemos tenido que inventarnos para entender las nuevas dinámicas que se están dando en el consumo de contenidos audiovisuales. Nos han dicho que el concepto de audiencia se ha quedado obsoleto, que hay que hablar ahora de comunidades. Nos han hablado de que los medios tradicionales han tenido que adoptar nuevas dinámicas para incorporar el contenido que se genera bottom-up desde las audiencias. Y esto pues, le ha dado más poder a las audiencias o a estas comunidades. Entonces, el tema de hoy es el poder de las audiencias. Antes de empezar, vamos a ver un pequeño clip para introducirnos en la materia. El poder de las audiencias. La creatividad, el talento y la capacidad de concebir nuevas historias y formatos son el estándar de facto de la producción audiovisual. Este escenario plantea retos tanto para las televisoras públicas como para las privadas. Para las públicas, la necesidad de dar un giro hacia la producción de contenidos que mezclen inteligentemente el entretenimiento con valores sociales como la pluralidad, la diversidad, la inclusión y el respeto de la diferencia. Por otra parte, para las privadas, el desafío es mayor: ser conscientes de su vocación de servicio público, al tiempo que son sometidas al escrutinio de unos televidentes que ejercen control social sobre sus intereses económicos. Estamos frente a una nueva cadena de valor de la producción audiovisual, sensible como nunca antes a las respuestas de un público exigente, diverso, formado e informado. En el siguiente panel discutiremos sobre el poder de las audiencias para incidir en la programación de los canales de televisión al punto de determinar la continuidad o no de un programa o incidir en su línea editorial y narrativa. Quisiera empezar la discusión con una reflexión. Había un periodista americano, A.J. Liebling, que dijo una frase a principios del siglo XX que decía que la libertad de prensa estaba garantizada solo para aquellos que eran dueños de una prensa. Y más en nuestros tiempos, ahora que se empieza a hablar de periodismo ciudadano, un experto que se llama Jay Rosen, lo que nos dice es que el blog, las redes sociales nos han dado la prensa a todos y por lo tanto pues nos han dado más poder sobre los contenidos, sobre lo que están diciendo en los medios más tradicionales de comunicación. Hablaba Scolari en el programa en el que lo tuvimos, pues que también que la lógica del capitalismo parecía invertirse, ¿no? Que ahora las masas, la gente era la que empezaba a tener poder sobre aquellos que deciden los contenidos, toman las decisiones en la sociedad. Entonces, quería empezar contigo, André, tú que fuiste defensor del televidente, pues ¿cómo ves esta nueva tendencia de que las audiencias, las comunidades adoptan mayor poder? Bueno, gracias, Guillermo. Lo primero, debo empezar diciendo que lamento mucho la reciente muerte de Nelson Mandela. Está publicando en este instante, lo cual es doloroso en muchos sentidos, precisamente porque Nelson Mandela puso un ejemplo, como muchos otros luchadores sociales, respecto justamente cómo hacer frente a ciertas lógicas de poder, etcétera, ¿no? Y eso creo que es un ejemplo muy valioso en términos universales. Yo diría que el poder de las audiencias es relativo y depende mucho. Yo creo que fundamentalmente en este foro hemos estado viendo muchos matices a esa aseveración, ¿no? Las condicionantes socioeconómicas son importantes, el acceso a la educación, el problema de la brecha digital, por supuesto que son fundamentales. Otra opción importante también es cómo las organizaciones mediáticas
logran, digamos, organizarse, valga la redundancia, para poder hacer eco y darle seguimiento efectivo a lo que las audiencias, los televidentes, los usuarios, las comunidades están planteando a estas instituciones. No es un tema absolutamente, quiero decir, es un tema muy complejo, bastante difícil de abordar, y de hecho habría que pensar como en casos muy concretos. Mientras estuve en Canal 22 pude observar esa complejidad, porque a lo que participamos es a la presencia y a la emergencia de una gran diversidad de opiniones, de peticiones, de quejas, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta que por un lado tenemos que hacernos del lado de los medios públicos, pero también de los privados, es cómo atender a estas demandas. Evidentemente no se puede resolver todo, y en ese sentido el poder de las audiencias está bastante acotado. Yo quisiera decir que nada más 2 puntos importantes. Uno es que estos sistemas emergentes, comunicativos, etcétera, etcétera, tienen una lógica de jardín cercado, o el famoso walled garden, que significa que las múltiples plataformas lo que buscan fundamentalmente es tener audiencias relativamente cautivas, ya sea por internet, ya sea en línea, offline, o bien a través de la televisión, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta es cómo los televidentes nos podemos mover de esos jardines cercados a otras instancias que también promuevan calidad, que promuevan diversidad, etcétera, etcétera. En relación a lo que decían hace ratito respecto al México emergente, algo que el México emergente está pidiendo con mucha urgencia es que finalmente, por ejemplo, la reciente reforma en telecomunicaciones y radiodifusión finalmente se regule como debe ser, y eso también nos estará otorgando una nueva dimensión de poder. Entonces yo diría fundamentalmente que el poder de las audiencias, de los usuarios, televidentes, internautas, etcétera, etcétera, es relativa, depende quiénes sean, qué recursos cuentan para intervenir. Muchas veces las instituciones mediáticas hacen un proceso editorial muy fuerte, no todas las opiniones se publican, por supuesto, hay espacios abiertos en donde tenemos visibilidad y podemos entrar en diálogos muy productivos, pero simplemente cuando pensamos, no sé ustedes, la gran mayoría de ustedes ha tenido la oportunidad de meterse a alguno de los sitios en donde, especialmente los periódicos, en donde se abren espacios para el diálogo entre los lectores o la deliberación, y muchas veces ese diálogo es extremadamente pobre, ¿no? Está plagado de groserías, de descalificaciones, etcétera. Hasta cierto punto, por supuesto, eso es saludable, y quisiera terminar nomás diciendo que necesitamos producir para este México emergente las condiciones de una deliberación, es decir, una conversación deliberativa rica, plena, que logre identificar la diversidad y la inclusión de pues, una diversidad increíblemente rica. Ayer el profesor Walton hablaba de la importancia del español en Estados Unidos, pero también se le olvidó decir que en México existen más de 60 lenguas indígenas que también hay que defender en cierto sentido y que tenemos necesidad de tener encuentro con esa diversidad. Entonces, matizando un poco, y ahora comentaré más adelante algunos puntos más. Bien, quería hacerte nada más una pregunta. Hablabas de la tendencia que hay, quizás llevada por objetivos comerciales, de que el Internet se aleje de esta dinámica abierta a una cerrada, ¿no? De que grupos controlen por dónde se distribuyen los contenidos y la gente tenga menos libertad de subirlos, de interactuar con ellos. ¿Esto es un riesgo real para las audiencias ahora mismo? No creo que sea un riesgo y tampoco creo que sea algo necesariamente malo. O sea, hace ratito, por ejemplo, el colega de History Channel justamente lo ilustraba muy bien. O sea, el History Channel, CNN, etcétera, etcétera, Time Warner en general, lo que quieren es mantener a su público en un entorno más o menos controlado, en el sentido de que puedan consumir lo que ellos producen. Es natural, es normal. Lo importante es cómo se articulan estos distintos circuitos y sobre todo cómo se articulan en relación a una diversidad que necesitamos y que nos surge. Por ejemplo, estamos ahora en Guadalajara y en la Ciudad de México muchas veces no sabemos mucho de lo que pasa en Guadalajara, no sabemos lo que pasa en Monterrey, no sabemos lo que pasa en Tamaulipas, etcétera. Necesitamos también tener acceso a toda esa diversidad, es decir, a círculos más amplios, en otras palabras, ¿no? Muy bien, les recordamos a los que nos están siguiendo en esta transmisión y los que están aquí presentes que nos pueden hacer preguntas a los invitados en el programa a través del hashtag de TV Morfosis. Aquí los estamos revisando. Y bueno, seguimos ahora con la opinión de Alejandro Verano sobre la temática del poder de las audiencias.
Bueno, en principio, Guillermo, buenas tardes a vos, a toda la audiencia, un enorme agradecimiento por la invitación y compartir el pesar de André por la noticia del fallecimiento de Mandela, un hecho histórico. Todos vamos a acordarnos que cuando falleció Mandela estábamos aquí en TV Morfosis. Yo complementaría lo que André estaba planteando recientemente con una visión que recoge algo también de la dimensión histórica del tema del poder de las audiencias, para no creer que esta idea de unas audiencias empoderadas tiene que ver exclusivamente con esta etapa de Internet. Es muy vieja, absolutamente perimida la idea de aquellos receptores pasivos, y las audiencias empezaron a pensarse con cierto poder a partir de transformaciones que yo situaría hacia la década del 80, hace ya casi más de 30 años. Por un lado, todo lo que tuvo que ver con la reflexión y la construcción de teoría en el campo académico, pero también con transformaciones tecnológicas que fueron muy importantes y que abandonaron aquella vieja manera de mirar televisión, esa vieja caja que por lo menos en Argentina, en mi infancia en La Plata, era una especie de gran lavarropas fijo que estaba ahí con apenas 2 o 3 señales en blanco y negro, con dificultades técnicas como para poder recibirla. Las iniciales transformaciones tecnológicas en la manera de mirar televisión hacia la década del 80 tuvieron que ver con la incorporación del color, tuvieron que ver con el desarrollo de los sistemas de transmisión por cable o circuito cerrado que permitían acceder a múltiples señales, y con la aparición de un pequeño aparatito de unos 15 centímetros de largo por 5 de ancho, por 2 de espesor, al que se le dio una extraordinaria capacidad de poder y que es el famoso control remoto. Durante muchos años escuchamos cómo el control remoto le daba poder a las audiencias. Hoy Gabriela, en su presentación, nos explicaba cómo los hombres en esta época hemos logrado incorporar a la posibilidad de ver fútbol, enviar un Twitter que diga gol. Yo diría que ya hace 20 años los hombres incorporamos la capacidad de poder tener el control remoto más tiempo que nuestras mujeres en nuestros hogares. Y no solamente con sobornos o con violencia física, sino con distintas estrategias. En mi caso me volví un experto de cómo obtener el control remoto de las manos de mi primera mujer cuando ella se quedaba dormida sin que se despierte. Pero esta idea de que a través del manejo del control remoto y de la selección sobre una determinada cantidad de programas las audiencias tenían poder, ignoraba en aquella lectura, no tenía en cuenta seguramente las condiciones de posibilidad, los hechos culturales que las audiencias producían y en las cuales se veían reflejadas, y por supuesto todavía estábamos hablando de un espectador relativamente pasivo frente al aparato de televisión. Después hubo nuevos avances tecnológicos antes de la era de las redes sociales. Tuvimos, por ejemplo, al inicio de Internet, los mails, los messengers, y por lo menos en Argentina se desarrolló mucho. Productores de telenovelas, guionistas, convocaban a las audiencias a que envíen, por ejemplo, finales posibles de las historias. Entonces, en un periodo determinado de rodaje, mediante correos o mensajes, las audiencias pedían, bueno, quiero que termine de tal forma que el protagonista se enamore de la protagonista. Nunca nadie supo hasta dónde los guionistas tomaron en cuenta esas sugerencias, pero ya existía un intercambio muy anterior a esta etapa de las redes sociales. Alejandro, perdón, sí. tenías un video que nos querías mostrar, no sé si sí. es buen momento para ponerlo ahora. Cierro un poco la idea y lo engancho en una nueva presentación, porque si no, no quiero extenderme en el tiempo, pero no tiene que ver con la idea. Termino entonces la idea con esto. Después vino la etapa del minuto a minuto como una idea también muy dominante de cómo las audiencias permitían que los productores de televisión recogieran en tiempo real qué es lo que estaban siguiendo y entonces extendieran o modificaran un determinado producto audiovisual. Es decir, que toda esta idea de audiencias empoderadas, de audiencias dueñas de las decisiones, de audiencias que definan incluso programación y contenidos audiovisuales, no es nueva, pero lo que a veces ignora en su formulación es que en líneas generales estamos hablando de un desplazamiento de aquel receptor pasivo, homogéneo, consumidor de un mensaje lineal, a este receptor activo, multifacético, multiplataforma, integrado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un desplazamiento que creo yo, más que ser producto de un trabajo y un desarrollo de las audiencias, ha sido un producto del desarrollo del mercado. Y en eso no quisiera ser demasiado escéptico en la reflexión, pero tampoco quisiera dejar de ver que esta extraordinaria herramienta tecnológica que es Internet, esta enorme capacidad de interacción que nos ofrecen las redes sociales, no pueden esconder reflexiones sobre las problemáticas y las dificultades del poder y de los usos
de Internet. Y simplemente para terminar esta frase, hace unos pocos días en Mar del Plata, en un encuentro de comunicación audiovisual, tuvimos posibilidad de interactuar en una videoconferencia con Julian Assange, desde su asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, uno de los enemigos públicos número 1 de los Estados Unidos, entre muchas otras definiciones que es lo que compartía con nosotros Assange. Él decía que Internet ha sido ocupada militarmente por Estados Unidos y sus aliados anglosajones con el fin de dominar las decisiones de una manera que haría empalidecer las fantasías de Orwell en 1984. Esta idea, no quiero, vuelvo a decir, ser escéptico, ser negativo, ser muy pesimista, tiene que ver también con entender las relaciones de poder que circulan detrás de los usos y consumos de Internet y comprender cuánto nos falta para avanzar en términos de democratización y de poder de las audiencias. Si quieres, porque el video puedo engancharlo ahora, después. No, si viene al caso lo que estás diciendo, Tiene lo que mandamos ver, de una tiene que vez. ver, porque justamente Sí, para sí. salir de esta idea escéptica o de esta idea demasiado negativa, también hay un montón de cosas que muchísimos sectores de la industria audiovisual vienen produciendo en distintos lugares de nuestro continente y dado que vengo de Argentina, que han tenido la generosidad de invitarme y que actualmente formo parte del equipo de trabajo de la Radio y Televisión Argentina, me gustaría compartir con todos ustedes un pequeño video que muestra qué es lo que estamos haciendo desde Radio y Televisión Argentina en este momento. Son apenas un par de minutos. Pues vamos entonces con el video que nos comparte Alejandro Verano. La televisión pública en Argentina. En los últimos años, la televisión pública argentina se ha convertido en sinónimo de calidad, inclusión, vanguardia, pluralidad y diversidad. A la puesta en valor y digitalización del Canal 7 se le sumaron 5 nuevas señales: Canal Encuentro, Paca Paca, Deport TV, Tecnópolis TV e Inca TV. Todas ellas pensadas con un concepto de televisión más democrática y diversa, dirigida a los 40 millones de argentinos. Canal 7, la TV pública, llega a todo el país a través de la televisión digital terrestre y el sistema digital satelital, y es la única señal de aire que entre 2006 y 2013 creció en el share en Argentina, aumentando su encendido en un 94%. La gente elige a la TV pública por la variedad y calidad de sus contenidos. El programa Fútbol para Todos transmite en forma abierta y gratuita los torneos de fútbol argentino. La TV pública también es el canal de los mundiales, del boxeo y las transmisiones de automovilismo para todos. La ficción ocupa un lugar central en la TV pública y sus producciones han sido premiadas por los certámenes internacionales más importantes de la industria. Canal Encuentro es el primer canal de televisión del Ministerio de Educación. Alcanza a más de 6,5 millones de hogares en todo el país, con más de 200 series producidas en los últimos 2 años. Un canal dirigido a todo público que se ha convertido en una herramienta fundamental para la comunidad educativa. Paca Paca es la señal del Ministerio de Educación de la Nación, con un promedio de 200 horas anuales de producción propia para todos los chicos y las chicas de Argentina y América Latina. Paca Paca además tiene su propio parque temático y un musical que ha sido visto por más de 150.000 espectadores en tan solo 2 meses. Porque el deporte forma parte de la cultura popular de todos los argentinos. El Ministerio de Educación lanzó Deport TV, el primer canal público y gratuito de deporte, con los mejores eventos en vivo. Tec TV es una señal creada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la primera en estar enteramente dedicada al desarrollo científico-tecnológico del país. Inca TV es el canal de televisión público y gratuito del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que tiene como objetivo difundir películas de la cinematografía nacional. La televisión pública, además, produjo films que participaron de los festivales más importantes del mundo: Infancia Clandestina, Belgrano y Revolución, el cruce de los Andes. El Plan Conectar Igualdad ha distribuido más de 3 millones de netbooks, desde las cuales también se puede acceder a los contenidos multiplataforma de la televisión pública. Por ejemplo, la web de Canal Encuentro o el canal de YouTube de Encuentro en el Estudio. En el último año, la TV pública se posicionó como el principal proveedor de contenidos audiovisuales de América Latina, según YouTube. La televisión pública argentina alcanza a todos los hogares del país, especialmente a las zonas rurales y de frontera, con más de 200.000 horas de programación realizadas por productoras independientes de todo el país. La gente ha vuelto a elegir una televisión pública que produce variedad y calidad de contenidos, con el fin de difundir conocimiento e información de manera más equitativa y plural, porque la televisión pública argentina es una política de Estado nacional.
Definitivamente muy interesante lo que están haciendo en la televisión argentina. Ahora seguimos comentando. Yo quisiera pasar ahora con Manuel y volver a nuestra temática del programa de hoy, el poder de las audiencias. Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto a este tema? Quiero agradecer, si me permites por un segundo, a TV44, a la Universidad de Guadalajara, por haber convocado esta serie de mesas que tienen que ver con estos temas tan de vital importancia para México, para los mexicanos y para todo aquel que tenga una preocupación mínima, elemental, por lo que ocurre en el seno de su familia, en su país, en donde quiera que estén. Gracias a los amigos de TV44 y la Universidad de Guadalajara. Cuando mencionas el tema del poder de la audiencia, yo lo he estado escuchando varias veces y me pregunto, ¿cuál poder? ¿De qué clase de poder estamos hablando? Y tenemos aquí un grupo muy importante de jóvenes, de personas que nos están acompañando, y yo quiero hacerles una pregunta, si me lo permites. Empezaría con un pequeño relato de ficción que no lo es tanto. Vamos a suponer que en el barrio, colonia, zona donde habitamos, en cualquier ciudad de donde provenga cada uno de ustedes, vamos a suponer que todo el mundo sabe que hay un criminal, drogadicto, asesino, violador, corruptor de menores, etcétera. Le podemos poner cualquier arete o esfera a ese árbol. Y la pregunta es, a este criminal, a este asesino, ¿cuántas personas que están aquí en la audiencia, aquí en este salón, cuántas personas estarían dispuestos, sin dudarlo un segundo, a invitarle a cenar a su casa? ¿Me podrían decir quién lo haría? Recuerden quién es este personaje. Lo invitarían a cenar a su casa. ¿Quién lo invitaría? No veo ninguna mano levantada. Ahí ya hay 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente esa invitación conllevaría, estarán de acuerdo conmigo, un tremendo riesgo para la casa y para la familia. Si somos tan cuidadosos de no invitar la gran mayoría de la audiencia a un criminal a cenar a nuestra casa, yo les pregunto, ¿por qué dejamos entrar a nuestra casa una televisión totalmente perniciosa y negativa? Y si hiciéramos un ejercicio y ustedes escribieran en un cartoncito por ahí el nombre del programa al que le darían ustedes ese crédito de asesino, ladrón, violador y tal y tal y tal, habría una tremenda coincidencia en la selección de 1, 2 o 3 de los programas que conocemos y que están en el mercado de la televisión actualmente. Poder de la audiencia, desde mi punto de vista, Guillermo, tendría que ser que ese criminal, ese asesino, ese violador, estoy hablando del programa de televisión, simplemente no estuviera en las calles, no entrara por las antenas y no se viera en nuestras recámaras, comedores, salas de estar o lugar donde tengamos la televisión, incluida la cocina. Eso sería poder. Que la audiencia tuviera la capacidad de decir esto sí, pero esto no. Y eso es algo que no tenemos. Yo me preocupo mucho con el tema de los contenidos. Un querido amigo, un directivo de la televisión alemana, de la Deutsche Welle, que es la institución que yo represento y que está en Alemania, el señor Guido Baumhauer, me hizo una historia que me llamó mucho la atención y que voy a compartir con ustedes ahora. ¿Qué es rey? ¿Quién es el rey? El rey sería todo el tema legal del ordenamiento de los medios. Todos estamos enterados de lo que se está pasando, ha pasado, pasó y va a pasar.
me refiero a las leyes que gobiernan el uso y el flujo de los medios. Ese sería rey. Sería rey también todo lo relacionado con los nuevos medios, las nuevas tecnologías de comunicación. Yo simplemente las llamo los fierros. Todo lo que signifique una cuestión tecnológica para convertirse en un carrier y llevar de A a B un mensaje. Pero ustedes saben quién es King Kong, habida cuenta de que ya tenemos a King, dos King. ¿Ustedes saben quién es King Kong? Bueno, yo se los voy a develar. King Kong es el contenido. Ese es King Kong. Los demás son reyesitos. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, con lo que llegamos a las casas, a las familias y sobre todo lo más importante, a las mentalidades de niños y jóvenes, es con los contenidos. Guillermo, poder sería que las audiencias tuvieran control sobre esos contenidos, y estoy hablando de una manifestación estrictamente positiva de orden, no estoy hablando de otra cosa. Ese sería el planteamiento que yo hago. Entonces, lo agarramos ahí, el punto de vista. O sea, lo que estamos cuestionando ahora es que las audiencias realmente no tienen tanto poder, o es cuestionable que tengan poder porque no tienen decisión todavía o completamente sobre lo que están pudiendo recibir o dejar entrar en sus casas, como decía Manuel. Yo quisiera ahora saber el punto de vista de nuestros otros dos invitados respecto a este cuestionamiento sobre el poder de las audiencias. Andrés, si quieres empezamos contigo. Me quedé pensando sobre King Kong y el criminal este. Es interesante la metáfora por dos razones. Una es que efectivamente mucha gente, siguiendo esa analogía, deja entrar a muy malos contenidos, pero la pregunta es por qué a muchos amigos, a muchos familiares, a muchos conciudadanos de hecho les gusta ese material. Y creo que la disyuntiva más reciente que podemos rememorar ahora es la confrontación entre Laura Bozzo y Carmen Aristegui, por ejemplo, que representan dos modelos completamente distintos de comunicación y de contenidos en relación a la calidad y el poder de las audiencias. No quisiera hacer el juicio de valor en este momento aquí, pero me pareció interesante los términos de esta discusión precisamente porque a pesar de muchas cosas que le podemos criticar a Laura Bozzo, es un material que mucha gente encuentra relevante, si bien es cierto que también en un plano ético es tremendamente problemático. Pero en última instancia, por ejemplo, en la reforma que recién acaba de ser promulgada y que tiene que ser todavía regulada, se plantea, por ejemplo, el problema de la calidad en relación a la pertinencia de los contenidos. Y es ahí en donde también nosotros como ciudadanos podemos hacer una diferencia. Por eso me parece que más que especular respecto a las distintas dimensiones del poder de las audiencias, que son varias, que van desde algunas que ya hemos enumerado, me preocupa más que en este momento podamos participar de manera proactiva en asegurarnos en generar esas condiciones. Por eso se me está ocurriendo el hashtag Dame todo el poder Reforma Telecom, o hashtag Dame todo el poder Reforma Telecom, para que el México emergente también pueda tener una incidencia directamente con la gente que produce estas políticas y finalmente los ordenamientos de la industria audiovisual. Entonces, sí es relativo, depende. A mí me llegó a pasar, por ejemplo, alguna vez en Canal 22, que alguna persona de manera directa me preguntó por qué determinado contenido había pasado por el canal, y yo le dije, si tienes una queja, escribe un comentario a la Defensoría del Televidente para que le demos seguimiento. Y me dice, pues es que yo no necesito hacer eso porque yo le llamo al director y lo quitan. Entonces, evidentemente, digo, este es un caso excepcional, pero es una persona de la audiencia, del público, de los usuarios con muchísimo poder, ¿no? Entonces, digamos, dependiendo de dónde lo veamos. Hubo otro caso, termino con esto, de una persona que tenía problemas auditivos que simplemente pedía que los contenidos tuvieran subtítulos porque de otra manera no puede acceder a ellos, y el canal no hizo nada. Entonces, ¿no? Son dos ejemplos tal vez contrastantes, depende mucho, pero tenemos que empoderar a los usuarios, las audiencias, etc. Esto tiene que ver también con lo que nos contaba Sergio Ramírez sobre lo in o lo out, ¿no? Al final también tiene que ver con se te da más poder si tienes las herramientas para poder estar ahí, ¿no? Así es.
Nos preguntan en Twitter, para Alejandro, ya quedó la gente muy impresionada con lo que están haciendo en Argentina, y uniendo esto, lo que preguntan es, ¿cómo se garantizan los derechos de las audiencias en la radio y la televisión argentina? Bueno, es muy interesante la pregunta, muy extensa para responderla. Voy a tratar de ser breve. Lo que mostramos y compartimos en el video recién tiene que ver con lo que desde la TV pública venimos produciendo desde hace ya mucho tiempo y especialmente, como lo mostraba el video, en los últimos 6 o 7 años a partir de una política pública de comunicación en Argentina que integra no solamente la televisión y la radio, sino también el proceso de discusión y transformación de nuestra ley de regulación de telecomunicaciones, sobre el cual no voy a profundizar porque no es el tema de la charla. Comprender esto es importante porque tampoco es que en Argentina no existen esas audiencias que, como decía recién, dejan entrar cualquier contenido a su casa. Y son audiencias masivas, son audiencias mayoritarias y son las audiencias que dominan nuestros ratings. Recién decía cómo cuando se desarrolla en Argentina, seguramente algún tiempo después de lo que se desarrolló en Estados Unidos y también aquí en México, la técnica de medición de rating minuto a minuto. Cuento una anécdota muy breve. El principal show televisivo de Argentina, algunos tal vez lo conocerán, lo conduce Marcelo Tinelli, generó un espectáculo televisivo y sus shows día a día iban retroalimentándose con mucha inspiración y creatividad por parte del conductor a partir de que el programa se desarrollaba. Un día llevó a una modelo que hacía un acting de seducción y terminaba besando a cada uno de los panelistas que estaban en el programa. Esto se supone que iba a durar 1 hora. Fue tal la atracción que esa audiencia minuto a minuto fue generando y que le pasaban al productor por la cucaracha. Allá le decimos cucaracha, no sé si acá se le dice de la misma forma. Chícharo. Chícharo. Aquí es el chícharo. Que el programa se extendió 1 hora y media más. Terminó a la 1:30 de la mañana y la modelo terminó reproduciendo su acting de seducción con camarógrafos, operadores de videotape, asistentes al canal. El programa terminó con los muchachos muy felices, la modelo un poco agotada, Tinelli feliz y se supone que lo que le dieron fue lo que las audiencias querían, lo que las audiencias demandaban, lo que ese minuto a minuto que subía y subía y subía y subía reclamaba. Esas audiencias, por supuesto, también existen en Argentina y creo yo que los procesos profundos de reflexión y de trabajo sobre los consumos populares y la no estigmatización, como hoy nos decía Carlos Escolari, la no necesidad de caer simplemente en la crítica o en la banalización, sino comprender cómo esos consumos pueden ser resignificados, es muy importante para producir lo que creo yo debería ser el trabajo, la tarea de un medio público de comunicación, audiovisual o no, que es brindar un servicio público que permita un desarrollo como servicio de interés público de las condiciones de vida de la gente, que en última instancia es de lo que se trata. En ese sentido, desde la TV pública, y volviendo a tu pregunta acerca de los derechos y las audiencias, tenemos una enorme rigurosidad por cuidar lo que la ley establece como criterios de producción de contenidos audiovisuales, por respetar contenidos no discriminatorios, por respetar contenidos que promuevan el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la igualdad de género, a la no utilización como objeto del cuerpo de la mujer. Por supuesto, todas estas cosas no siempre generan los mejores ratings, pero sí es parte de una tarea sistemática y permanente entender cómo la calidad del producto puede, en última instancia, generar un desarrollo, un crecimiento, una estrategia general que compita, que dialogue, que interactúe con otro tipo de contenidos y seguramente en esa diversidad iremos encontrando la posibilidad de que nuestros contenidos audiovisuales no tengan que ver solamente, yo cuestiono y me resisto un poco a esta idea de pensar la televisión solamente como lo que supuestamente nuestras audiencias nos demandan. Ahí hay un intercambio, hay una necesidad de poner un límite, hay una necesidad de establecer criterios propios de construcción de contenidos y hay una necesidad, tomo las palabras que escuchaba ayer del maestro Guillermo Orozco Gómez, hay una necesidad de no pensar las audiencias fijas como una única audiencia, como un único tipo de audiencia, sino pensar en la multiplicidad, en la diversidad y en la capacidad de que nuestros contenidos interactúen en esa diversidad. Creo entonces que tenemos más o menos un consenso respecto a que cuando hablamos del poder de las audiencias, pues hay que considerar múltiples dimensiones, no podemos decirlo para todos los casos y por lo tanto pues hay una responsabilidad
a lo mejor más del lado de la televisión pública, que lo veíamos también en el programa pasado, sobre cómo conciliar contenidos que cumplen esta responsabilidad de transmitir valores, educación, con entretenimiento para asegurar que haya una demanda, que se siga. Y bueno, aquí tenemos un tuit de Alex Escobar que nos dice cómo podemos evitar un contenido dañino televisivo. Y creo que, Manuel, nos quieres comentar. Permíteme hacer dos rápidos apuntes. Y esta es una pregunta para las personas mayores que están en esta sala. Y si hay un joven que me conteste, voy a dar de saltos de gusto aquí en este escenario. ¿Me pueden decir si recuerdan, si saben, a qué se le llamaba los libros verdes aquí en nuestro país? Se les llama, todavía recordamos, hay memoria de qué eran los libros verdes. Alguien, uno de los jóvenes, porque tengo ganas de saltar en el escenario. Estás muy cerca, estás muy cerca. Lo voy a decir, los libros verdes fue una edición que José Vasconcelos, el muy ilustre, inteligente, pragmático y verdaderamente culto y docto secretario de Educación Pública que hubo en nuestro país en la década de los 20, se dedicó a imprimir para las masas de iletrados mexicanos, la Ilíada, Los Tres Mosqueteros, La Divina Comedia y otra larga lista de libros. Y todos estaban encuadernados en queratina de color verde. Bueno, lo llamaron loco y mucha gente lo sigue llamando loco. ¿Qué te pasa? La Divina Comedia en manos de un campesino que en su vida sabe lo que, o ha sabido lo que es la letra A. Lo llamaron loco. Segundo comentario. ¿Alguno de ustedes sabe dónde queda Sidi Belabés en África? Bueno, es Marruecos y era el centro de la Legión Extranjera, este cuerpo militar francés que todavía al día de hoy todos lucen muy guapos, elegantes y distinguidos, aunque muchos de ellos son criminales que van a servir ahí para no pasar los años en la cárcel. El general que estaba a cargo del fuerte de Sidi Belabés sale de su oficina con una pequeña bolsa de papel en la mano y le dice a su ordenanza: coge una pala y una cubeta con agua y sígueme. El ordenanza, como es lo lógico, ni respiró. En un instante ya tenía pala y cubeta con agua. Y le dice: señor, ¿a dónde vamos? Dice: sígueme. Y empezó a caminar el general en dirección a una de las orillas de las murallas y le dice: cava aquí haz un hoyo. Hizo el hoyo. Dice: pon la mitad de la cubeta de agua, ponla ahí. La puso. El general sacó una semilla. Dice: ponla ahí, la puso. Ahora cúbrela y ponle el resto del agua. Y le dijo: señor, ¿estás plantando un árbol aquí? Dijo: sí, pero va a tardar 10,000 años en crecer. Exactamente. Si no lo siembro ahora, perderemos el tiempo y después va a ser 100,000 años más 10,000 años más un día, o no sé cuánto tiempo, más 2, más 3, más 5, todo el tiempo que me tarde en sembrar este árbol aquí en este inhóspito lugar. Vasconcelos hizo eso y lo llamaron loco. Al general también lo llamaron loco. Hoy en día hay un árbol muy hermoso en lo que alguna vez fue el fuerte de Sidi Belabés y mucha gente en aquella época se acercó a la literatura por ese gesto de locura de Vasconcelos. ¿Nosotros no podemos hacer algo similar? Como televisión pública, radio pública. Gracias. Bueno, podríamos pensar. Gracias. 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 Grandes palabras de Manuel Méndez hoy en nuestro programa. Nos estamos acercando al final, tenemos que empezar ya a concluir. Tenemos un tiempo para cada uno. Yo quisiera que nos centráramos en tratar de definir o dar una respuesta a la temática de hoy, que es
el poder de las audiencias, sí o no, de qué manera, en qué dimensiones, en qué situaciones tiene poder la audiencia, en cuáles pues, no, y hay que hacer algo al respecto. Entonces, empezamos por André. Sí, me quedé pensando también en la contribución ahora de la linda contribución de Manuel, haciendo una analogía con la cultivación y finalmente la cultura, ¿no? Y la relevancia de la cultura en estos procesos, cosa que evidentemente es fundamental. Yo simplemente querría, tal vez a la luz de las discusiones que hemos tenido sobre las plataformas digitales, la digitalización, la informacionalización, las redes, recuperar un poco el asunto de King Kong y Godzilla, el rey y la reina y demás. Efectivamente, planteamos del principio del axioma de que el contenido es rey, evidentemente. Yo diría, la calidad es la reina, siguiendo con esa metáfora que puede ser problemática por la cuestión de la monarquía, pero, digamos, siguiendo el juego, contenido es rey, la calidad es la reina y el software es Dios. Y lo digo por una razón fundamental. Las audiencias no solamente, en relación a los prosumidores, no solamente tendrían que incidir en la producción de contenidos audiovisuales, sino también en la producción de software. Finalmente, no solamente se trata de qué contenidos estamos accediendo en términos audiovisuales, sino también de cómo el software, en cierto sentido, organiza nuestras dinámicas. Hay cosas que se pueden hacer en Facebook, otras que no se pueden hacer en Google+, etcétera, etcétera, precisamente por eso. Entonces, en la medida en que las audiencias, los prosumidores tengan más recursos para participar, también tendrán más formas de ser, digamos, proactivos en un sentido mucho más productivo y finalmente productivo en el sentido que lo planteaba Manuel. O sea, finalmente hay la posibilidad de sembrar muchísimos árboles, pero necesitamos las semillas, necesitamos el agua, etcétera, etcétera, y todos estos recursos necesitamos hacerlos para el uso común. Me parece que tanto CNN, History Channel, por supuesto HBO, otras cadenas importantes, juegan un papel relevante, sin duda, Deutsche Welle también y otras más, y hay que saber reconocer y aceptar y sobre todo enfatizar la calidad de estas contribuciones, como también lo acaban de comentar respecto a la televisión argentina, darle visibilidad para que la mayor cantidad de gente pueda tener acceso a estos contenidos que en última instancia son reyes. Muchas gracias. Sí, señor. Pasamos con la conclusión de Alejandro Verano, breve, pero con Muy tiempo. breve, recién me enganché con... Es muy tentador leer los twitters que van Sí, pasando ¿verdad? en pantalla desde aquí y apareció un Twitter bien provocativo sobre el cual me gustaría hacer una breve reflexión como conclusión. Decía algo así, tal vez me equivoqué, si las audiencias tuvieran poder en México, Peña Nieto no sería presidente. Yo creo que, por supuesto no voy a opinar, ni mucho menos sobre la política interna de México, no correspondería y por lo tanto sería un enorme error. Sí quiero cuestionar conceptualmente algo de lo que ahí se expresa. Estoy convencido, que en nuestros sistemas, México, Peña Nieto, en Argentina, Cristina Kirchner y en tantos países, los presidentes son presidentes por decisión del voto popular, del poder del voto popular. Y nuestros sistemas democráticos, seguramente perfectibles, seguramente insuficientes, seguramente injustos, seguramente reproductores de injusticias, todavía no han podido ser reemplazados en nuestra cultura por un sistema mejor, que promueva más la tolerancia y el diálogo. El poder de las audiencias es otra cosa. El poder de las audiencias es una cuestión que hoy circula fundamentalmente por reglas de mercado, por leyes de mercado, por empresas que estimulan determinados consumos en función de vender determinados productos y no tienen que ver directamente con las transformaciones estructurales que nuestros pueblos necesitan para estimular, porque el gran problema en última instancia es cómo, y creo que lo sabio de toda esta reflexión colectiva debería pasar por ese lado, cómo logramos que nuestros contenidos audiovisuales, cómo logramos que nuestros productos audiovisuales consigan no solo estimular y mejorarnos como personas, sino también contribuir, aunque sea humildemente, a perfeccionar y a mejorar el mundo en el que vivimos, a volverlo más justo, más equitativo, más tolerante, más razonable. En ese sentido, el poder de las audiencias hoy por hoy es un concepto absolutamente restringido al mercado. Creo que el poder del voto popular
El poder de construcción de sistemas políticos más justos radica en otro lugar y estamos hablando de dos espacios, de dos dimensiones que no necesariamente se mezclan, sino vamos a contribuir, sin desearlo, a consolidar la idea de que los políticos son solamente productos de mercado, que se venden por audiencia, por mediciones, etc. El poder del voto popular es un concepto mucho más profundo, no es tema de este panel, pero me parecía interesante recogerlo para no dejar pasar por alto ese Twitter bien provocador que había aparecido recién en la pantalla. Muchas gracias. Hoy tenemos una audiencia presente muy entusiasta. La verdad es que mucho de lo que nos han dicho hoy ha sido muy provocador y que invita a la reflexión. Seguimos adelante con las conclusiones, si les parece. Manuel, nos has emocionado a todos con tu visión. Todos nos hemos emocionado porque este es un tema maravilloso. Y yo le voy a hacer con todo cariño y respeto un homenaje a Argentina, con un contexto que es muy importante. Se decía en el siglo XIX en Argentina, yo nunca he estado allá, solamente en mi imaginación, pero me conozco la ciudad en mi imaginación. Había una frase en el siglo XIX que era muy común entre las familias de la oligarquía. La oligarquía eran los todopoderosos allá. Aquí no cantan mal las rancheras tampoco, pero bueno, esa es otra historia. La frase era obviamente en francés, los argentinos pensaban en francés en aquella época. Y la frase dice, «Qué différence del París de la France à l'Estance». Traducido a la vulgata castellana, dice, «Qué diferencia de París, de Francia, a la estancia». La estancia son las haciendas, los ranchos, las comunidades rurales en Argentina. ¿Qué diferencia del París de la France à l'Estance? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tenemos que pensar de esa manera cuando hablamos de los medios públicos. Y los medios públicos tendrán que ser ubicados necesariamente en el París de la France. El resto es la estancia, ¿sí? Estoy hablando concretamente de los productos comerciales. Mencionabas a la señora que yo no quiero mencionar, ni mencionaré jamás, ¿cómo se llame? Esa señora, no tengo por qué ofender, esa señora, esa señora. ¿Cómo permitimos que haya un carrier tan importante como el carrier que nos la pone a esa señora a la hora de la comida, cuando los niños regresan de la escuela, a escuchar la basura con la que nos hace el favor de regalarnos ella y el emporio ese televisivo? Por eso traje a cuento este cariñoso recuerdo a mi querida Argentina. ¿Qué diferencia del París de la France a la Estance? ¿Qué diferencia de la tarea de los medios públicos? Que vamos a otras cosas, por otras cosas, con otra intención, y discúlpenme, vender calzones. Gracias. Bueno, yo creo que este ha sido un programa que la audiencia presente ha hablado por sí sola. Nos demuestra por lo menos una de las dimensiones del poder que tienen a través del Twitter, a través de sus aplausos. Al final, el poder de las audiencias, el cómo se manifiesta, ha ido evolucionando. Decías tú, Alejandro, del control remoto. Pues los medios poco a poco han ido creando nuevas formas en que las audiencias ejercen el poder. Pero pues todavía tenemos un camino por recorrer. Yo creo que Manuel ha sido muy enfático con que la audiencia también sea responsable de qué está dejando entrar a sus casas y que para poder completar ese poder pues hay que asumir una responsabilidad total. Es una responsabilidad distribuida entre nosotros mismos,
los reguladores, las televisiones públicas y también las televisiones comerciales. Entonces, pues nos vamos a despedir ya. Pues es el quinto programa de 10 que estamos teniendo en la quinta edición de TV Morfosis, pero vamos a tener otro más. El sexto se trata de la integración, una estrategia para satisfacer las necesidades de la audiencia. Entonces, pues los invitamos a que sigan todavía con nosotros. Estamos a mitad de camino de esta quinta edición. Les recordamos que nos estamos viendo 31.2 en Los Ángeles, nos estamos viendo a toda Iberoamérica por el canal Leer, nos estamos viendo en Colombia a través del canal Zoom, 20 canales en México a través de la red de televisoras y radiodifusoras públicas, en streaming por internet, udgtv.com/tvmorfosis y c7jalisco.com. Y, por supuesto, yo creo de lo que más nos enriquece es pues, que nos sigan interactuando con nosotros a través del hashtag de TV Morfosis en Twitter para que podamos interactuar con la gente que estamos trayendo, con nuestros invitados a nuestros programas. Pues muchas gracias, los invitamos a que sigan con nosotros en TV Morfosis. Hasta luego.